Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta clase seguiremos viendo la unidad 1 de proyectos de electricidad. Para el día de hoy vamos a ver dos temas: el cálculo de cuadro de cargas y el diseño de esquema unilineal. ¿Por dónde empezar? Una vez proyectados los centros, los dispositivos, los trazados de los circuitos y todos los elementos eléctricos que deban estar en nuestra planta, veremos los cálculos para detallar nuestro TDA, protectores y disyuntores dentro de nuestro proyecto. Por tanto, ya debe estar resuelta la planta y su trazado. Para el cálculo de cuadro de cargas, veremos que consiste en un resumen tabulado de los circuitos del proyecto de forma ordenada, es simple de entender y junta los datos de potencia de cada circuito. Esta tabla que vemos en la pantalla representa un cuadro de cargas. Vamos a ver de qué forma se llena y este es el formato que le vamos a ir dando en una planilla Excel. Lo primero sería abrir nuestro proyecto y vamos a ir analizando e interpretando para llevar esto a una tabla que vamos a elaborar. Tenemos que abrir tanto el proyecto como una planilla de Excel y vamos a ir trabajando paralelamente en ambas pantallas. Bien, vamos a crear en esta planilla el cuadro de cargas, el cual va a comenzar en la primera columna definiendo el TDA del proyecto. Esto en el caso de que el proyecto cuente con varios tableros. Puede ser un edificio donde cada propietario o cada departamento va a tener su propio TDA y en esta columna se irán numerando cada uno. Luego tenemos el número del circuito y lo vamos a resumir en circuito número. En la siguiente columna irán las lámparas. Me voy a saltar una columna y voy a colocar los enchufes. Nuevamente me saltaré una columna y colocaré el total de centros. Combinaré estas dos columnas y también las columnas de enchufe. Van a quedar dos columnas para lámpara y dos columnas para enchufe. En caso de necesitar más columnas dentro de las lámparas o en los enchufes, yo puedo ir agregando con control más columnas para detallar las lámparas. Voy a retroceder y voy a dejar por el momento solamente dos columnas para cada elemento. Luego viene potencia, enseguida fase, luego vienen los protectores, protector. Dentro de los protectores tenemos los disyuntores y los protectores diferenciales. Voy a unir o combinar estas celdas y luego viene el conductor o cable y la canalización. Y por último, la ubicación del elemento. Ubicación. El conductor se define por una sección en milímetros y la canalización se define por un diámetro en milímetros. Voy a tomar todos estos títulos, los voy a centrar en negrita. Eso van a ser los títulos para nuestra planilla. Voy a colocar un borde externo. Aquí creo que me equivoqué, era fase, ahí sí. Veamos el TDA del proyecto. Si vemos la lámina, tenemos solamente un TDA para toda la vivienda. En la tabla vamos a dejar esta columna vacía. El circuito, vamos a revisar de nuestra planta en orden correlativo los circuitos que hemos creado bajo la condición de que no podían superar los 2000 watts. Si vemos el plano, aquí estaría nuestro circuito número 1. Dentro del circuito número 1 tenemos que ver qué consumos tenemos por unidad de centro o de enchufes. En este caso está la planta de iluminación por la que hemos partido numerando los circuitos. Debemos contar los centros que hay en esta planta. Y en el primer circuito tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centros. 10 elementos que están conectados dentro del circuito. Y como recordarán, cada lámpara o cada centro consume 100 watts. Esto es lo que le vamos a colocar en cada proyecto. En nuestro primer circuito tendríamos 10 lámparas. Si vamos a la tabla, el número del circuito es el 1, circuito número 1. En las lámparas, aquí he dejado dos columnas donde podemos distinguir de qué potencia van a ser nuestras lámparas. Esto se ve caso a caso en cada proyecto. Yo puedo definir, por ejemplo, que todo el proyecto va a contar con lámparas de LED de 30 watts o con lámparas LED de 45 watts. Por tanto, puede tener dos tipos de lámparas dentro del proyecto y esto viene dado por las especificaciones técnicas
o con las conversaciones que nosotros tengamos con el mandante o con el arquitecto a cargo. Para este caso vamos a definir solamente lámparas de 100 watts y en esta columna vamos a colocar el total de lámparas de 100 watts que tenemos, que en este caso son 10. Este circuito está destinado a iluminación, por lo tanto no debería tener ni una información de enchufes. Esto lo dejamos en blanco. En el total de centros colocamos la suma que hay en esta fila, en este caso son 10, solamente está esta información. Y en la potencia tenemos que multiplicar el total de los centros por la potencia, por los 100 watts, y 10 por 100 serían 1000. La fase corresponde a donde nosotros nos vamos a conectar en nuestro proyecto teniendo, ¿cierto?, la factibilidad técnica de este. Y dentro de la factibilidad podemos encontrar que la fase puede ser S, R o T. Cualquiera de estas tres pueden ser las fases que nosotros nos vamos a conectar. Para un proyecto domiciliario solamente vamos a utilizar una de estas fases. Vamos a suponer que en la factibilidad técnica de este proyecto nos indicaron que teníamos que conectarnos a la fase R. Por lo tanto, esa es la información que va a quedar en la planilla, la fase que nos dice la factibilidad técnica. Ahora corresponde calcular qué disyuntor tenemos que utilizar en nuestro tablero. Hay que tener en cuenta que existen diferentes disyuntores en el mercado, de los que mencionamos en la clase anterior. Existen los disyuntores de 6 amperes, de 10 amperes, de 15 o 16 amperes, de 18 o de 20 amperes, de 25, de 32 y una sucesión de otros disyuntores que existen en el mercado con una capacidad más grande. Estas potencias dependen del modelo y de la marca del disyuntor. Hay marcas que fabrican de 15 amperes y hay marcas que fabrican de 16 amperes. Ahora, dentro de la norma, solo se habla desde el disyuntor de 10 en adelante, lo que dejaría el disyuntor de 6 amperes fuera de esta norma. Por lo tanto, todos los cálculos que vamos a hacer van a ser para este tipo de disyuntor, de 10, de 16, de 20, de 25 y las otras potencias que hay en el mercado. Para saber qué disyuntor tenemos que utilizar, tenemos que saber la siguiente fórmula. Watt dividido en los volts es igual a amperes. Tenemos que conocer al menos dos de estas incógnitas. Tenemos que tener la cantidad de watt y tenemos que tener la cantidad de volt. Si reemplazamos estos datos, podemos obtener que la cantidad de watt es igual a la potencia que estamos proyectando, es decir, el número que hay en esta columna. Para este caso son 1000, dividido en el voltaje. El voltaje que se utiliza para todos los proyectos domiciliarios son 220 volts, y esto es lo que se usa por lo menos acá en Chile. Si realizamos esta división, el resultado es aproximadamente 4.54 amperes. Este resultado quiere decir que con un disyuntor de 10 amperes es suficiente para este primer circuito, por lo que en esta celda iría 10 amperes. Bien, vamos a limpiar todos estos elementos que están acá. Sigamos con la siguiente columna. Los circuitos de iluminación no llevan protector diferencial. Esta celda quedaría en blanco. Para las siguientes columnas, tanto el conductor como la canalización, debemos conocer las siguientes tablas que están dentro de la normativa. En la NSH número 4 se encuentran las siguientes normas y tablas que tenemos que conocer. La tabla número 8.6 son las características y condiciones de uso de los conductores aislados en secciones métricas. Estos conductores tienen una letra de identificación que pueden ser NIA, NSIA, NII, NIFI. Estas letras de identificación de estos conductores se diferencian dentro de las condiciones de uso. Al proyectar, debemos estar conscientes de en qué ambiente se utilizará el cable que vamos a colocar. El primero de ellos, el NIA, es para ambientes secos y con el conductor canalizado dentro de tuberías, bandejas, escalerillas o molduras. El conductor tipo NSIA es para ambientes secos o húmedos, igualmente canalizados en tuberías, bandejas, escalerillas, molduras o pudiendo ser también en tendidos aéreos a la intemperie, en línea de cometida y fuera del alcance de la mano. El conductor tipo NII
Es un cable multiconductor con aislación de PVC y chaqueta, a diferencia de los anteriores, que solamente es un conductor unipolar con aislación de PVC. Este cable multiconductor, tanto el NII como el NIFI, es un cable que puede tener dos o más cables dentro de una aislación de PVC cada uno y luego una cubierta o una chaqueta fuera de estos dos cables. Si vemos las características de uso, el NII es para ambientes secos o húmedos a la intemperie, sin exposición a rayos solares, tendidos subterráneos, en ductos o directamente en la tierra. Por otro lado, el NIFI es para instalaciones sobrepuestas en ambientes interiores y no necesitan ductos. Se usa también en bajadas de acometidas, esto en el caso de edificios. Y vemos acá, en esta columna, la sección nominal del cable. Tenemos las secciones nominales para el tipo de cable, el NIA, y si se dan cuenta, acá abajo tenemos otra distinción. Podemos tener 2 de 1 milímetro, 3 de 1 milímetro y medio, 2 de 2,5 milímetros, 3 de 2,5, 2 de 4 milímetros, 2 de 8,37 y 2 de 10. Esas son las configuraciones que existen para este tipo de cable, donde por ejemplo el que dice 3 por 2,5 significa que tiene 3 cables en su interior, cada uno con su propio forro de PVC, y luego lo recubre una chaqueta exterior, y cada uno de esos cables tiene 2,5 de sección en su diámetro. Eso es lo correspondiente a esa nomenclatura. Por consiguiente, siempre hay que revisar esta tabla para ver qué conductor vamos a utilizar para nuestro proyecto. Y luego tenemos que descubrir qué sección vamos a utilizar. Para esto vamos a ir a la tabla, voy a bajar acá, a la tabla 8.7, donde nos dice la intensidad o los amperes admisibles para cada grupo de conductores. En esta tabla podemos ver lo siguiente. En la primera columna tenemos las secciones nominales o el diámetro del cable. Y en las columnas siguientes tenemos tres grupos, donde al pie de la página nos dice a qué corresponde cada grupo. El primer grupo es de conductores monopolares, dispuestas en tuberías. El segundo grupo de conductores multipolares y el tercer grupo conductores monopolares tendidos libremente al aire con un espacio mínimo entre ellos igual al diámetro del conductor. Es decir, solamente tenemos que considerar para este proyecto el grupo 1, que son conductores monopolares. Descartamos para este proyecto el grupo 2 y 3 y nos quedamos solamente con el grupo 1. Estos datos corresponden a la cantidad máxima de amperaje que puede soportar algún diámetro o sección nominal. Vamos a volver a la planilla y recuerden que hicimos una fórmula que era la potencia o watt dividido la cantidad de volt, eran los amperes que íbamos a tener. Y en este caso tenemos 1000 dividido en 220 volt y eso nos daba 4,54 amperes. Esa es la cantidad de amperes que tenemos para este circuito. Si vamos a la tabla, aquí nos muestra que el primer diámetro, el de 0,75, para este grupo no está disponible, solamente para el grupo 2 y 3. La siguiente sección, que es un diámetro de 1 milímetro, sí está disponible y soporta hasta 11 amperes. Voy a colocar el dato acá. Una sección de 1 milímetro soporta hasta 11 amperes. Por lo que en este primer circuito sí es posible colocar un conductor de 1 milímetro. Voy a colocar 1.0 y luego vamos a calcular la canalización. Para la canalización igualmente tenemos que ir a las tablas de la norma. En este caso, lo primero que tenemos que ver en la tabla son las diferentes abreviaturas utilizadas para los diferentes tipos de canalización. Así tenemos TPP para tubo de polietileno, TPF para tubo plástico flexible, TP para tubo de PVC, TAG para tubo de acero galvanizado, TA para tubo de acero barnizado, CAG para cañería de acero galvanizado. Fijémonos en el más utilizado, que es el TP o tubo de PVC, ¿ya? O comúnmente llamado conduit. Una vez sabiendo eso, tenemos que ir a las tablas correspondientes según el tipo de conductor y según el tipo de canalización. Y vamos a la tabla número 8.17.
En esta tabla se indica en la columna izquierda el tipo y la sección del conductor. Para este caso, el tipo de conductor es un NIA, que como vimos anteriormente, es un conductor para ambientes secos. Esta columna indica los milímetros o la sección nominal de los conductores, y si vemos el que acabamos de calcular, es un conductor de 1 milímetro, lo que da para un tubo de PVC de media hasta 7 conductores en ese mismo tubo, en la misma tubería, por lo que debemos ver dentro del proyecto, en los circuitos que hemos generado, si no superamos los 7 cables o 7 conductores dentro de la canalización, es posible diseñar con un PVC de media. Por último, en la tabla 8.15 nos da las características de las tuberías de PVC. En este caso nos tenemos que fijar solamente en la conversión de diámetros en pulgadas a milímetros. En la tabla anterior verificamos que íbamos a utilizar una tubería de media y esta tubería de media corresponde a una tubería de 20 milímetros. Ahora vamos a nuestra planilla y en nuestra planilla la canalización quedaría en 20 milímetros. Vamos a borrar todo este contenido. Y por último, en la ubicación se incorporan los lugares o los recintos a los que está sirviendo este circuito. Vamos a ver la planta de iluminación y vemos que el circuito 1 está sirviendo el hall, el baño 3, el comedor, el living, el dormitorio 3, dormitorio 2, dormitorio 1 y un walk-in closet. Aquí parece que se quedó el texto pegado. Eso es un walk-in closet. Vamos a la tabla. Escribiremos todos los servicios a los cuales alimenta este circuito. Hall, baño 3, living, comedor, dormitorios 1, 2 y 3 y el walk-in closet. Voy a ordenar esta tabla, voy a seleccionar todo, centrar todos los textos, voy a corregir el ancho de las celdas y darle más espacio a la ubicación. Bien, ahí está nuestro primer circuito. Para los demás circuitos va a ser el mismo proceso y voy a ir un poco más rápido. Circuito número 2, tenemos, empieza de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centros. Vamos a suponer que para este proyecto, esos 8 centros, las 8 lámparas que están en el circuito número 2, son LED. Para hacer la diferencia van a ser de LED de 50 watts y son 8 en total. Total de centros son 8 y la potencia son 8 multiplicado por la potencia unitaria que son 50 watts. 50 por 8, 400. La fase siempre va a ser la misma que yo tengo en el proyecto. El disyuntor tenemos que sacar la cuenta de nuevo en cuanto a la potencia del circuito 2. La potencia del circuito 2 son 400 dividido en 220 volts. Y esto es igual a 1.82. Con ese dato decidimos el protector disyuntor, el cual el mínimo es de 10 amperes, por lo tanto alcanza para soportar esta cantidad, 1.82 amperes. Protector diferencial, dijimos que no tenía porque es circuito de iluminación. El conductor, al ser 1.82 amperes, también lo soporta una sección de 1 milímetro. En cuanto a la canalización, vimos que el diámetro de 20 podemos tener hasta 7 conductores de 1 milímetro. Así que es suficiente con este diámetro. Y la ubicación, si nos fijamos en el plano, estamos alimentando el acceso, la cocina, la logia, baño 1 y baño 2. Acceso, cocina, logia, baño 1 y 2. Y tenemos nuestro segundo circuito. Vamos a eliminar esto. Ahí tenemos ambos circuitos que corresponden al proyecto de iluminación. Veamos ahora la planta de enchufes. En la planta de enchufes tenemos la siguiente información. Voy a hacer un zoom y tenemos el circuito número 3, el circuito número 4, 5, 6 y 7. Partamos por el circuito número 3. Vamos a tabular, circuito número 3. Estamos en la parte de enchufes. Vamos a contar los enchufes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 enchufes y tenemos que colocar la capacidad o la potencia.
Como norma, los enchufes normales van a tener 100 watts de potencia. Total de centro, tenemos 7. La potencia, 7 por 100, 700, aún en la fase R. Y vamos a ver el disyuntor. Hacemos nuevamente el cálculo de la potencia, 700, dividido en los voltajes, es igual al amperaje. 700 dividido en 220, 3.18. Con 3.18 amperes es posible proyectar un disyuntor de 10 amperes para este circuito. En este momento estamos calculando un circuito que es de enchufes. Este sí va a tener un protector diferencial. Todos los circuitos que correspondan a enchufes deben tener al menos un protector diferencial. Y si buscamos en el mercado este dispositivo, se encuentra uno que es de 2 por 25 amperes y uno de 2 por 40 amperes. Lo mismo que los disyuntores, en diferentes marcas tenemos diferentes modelos y potencias, pero estos son los más comunes de encontrar dentro del mercado. Por el momento, el protector diferencial, vemos que este circuito tiene 3.18 amperes, es posible colocar el primero de la lista y lo colocamos como está descrito, 2 por 25 amperes. Para la sección del conductor hay que tener en cuenta lo siguiente. La norma nos indica que la sección mínima en los circuitos de potencia será de 1.5, por lo que debemos partir desde ese diámetro, 1.5. Vamos a la tabla 8.7 y vemos que el diámetro nominal o la sección de 1.5 admite hasta 15 amperes, lo que es suficiente para el circuito que estamos viendo. 1.5 milímetros va a ser la sección del conductor. Para la canalización tenemos que ver de nuevo la tabla, ya que subimos el diámetro de la sección del conductor. Vamos a la tabla 8.17 y si vemos la sección de 1.5 puesta en un PVC de media, soporta hasta 6 conductores en su interior. Si nosotros revisamos el proyecto, dentro de la planta no hay canalizaciones que sean de más de 3 conductores cada una, ni menos más de 6. Entonces, este diámetro estaría bien para nuestra instalación. Seguiríamos proyectando una canalización de 20 milímetros. Nuevamente, tengo que colocar la ubicación o los recintos que alimenta este circuito, que son el hall, el living, dormitorio 3, dormitorio 2. El siguiente circuito es el número 4. Siempre voy en orden correlativo y no se pueden repetir la numeración de los circuitos. Vamos a la planta y vemos que el circuito número 4 corresponde a este enchufe de potencia, del cual me indica el mismo trazado que tiene una potencia de 2000 watts. Tendría que ponerlo en la columna de al lado, un enchufe, y en esta parte la potencia que tiene ese enchufe, 2000 watts. La cantidad de centros es 1 y la potencia es 1 por 2000, 2000. La fase sigue siendo siempre la misma. Para el disyuntor, voy a borrar lo que anoté acá. Debemos calcular nuevamente los 2000 de potencia dividido en 220 volts. Y eso es igual a 9.09. Para este caso vemos que alcanza con un dispositivo, un disyuntor de 10 amperes, pero hay que ir a la normativa y en el punto 11.0.4.6 dice que se utilizarán de 20 amperes cuando la potencia unitaria de los artefactos sea igual o superior a 300 watts. Y lo que estamos viendo en la planta es que hay una potencia unitaria de 2000 watts. Y siguiendo la norma, hay que utilizar un disyuntor de 20 amperes. Para el caso del protector diferencial, este puede ser compartido para varios circuitos. Y viendo los datos del proyecto, tenemos en el circuito número 3 una potencia de 700 watts, que lo vamos a anotar acá nuevamente, dividido en 220 volts. Esto daba 3.18. Si le sumamos los volts que tenemos en el circuito número 4, esto da un total de 12.27. Esto es el circuito número 3 más el circuito número 4. Vamos a borrar estos datos.
Eso quiere decir que el diferencial podemos compartirlo en estos dos dispositivos o en estos dos circuitos. Vamos a combinar las celdas y vamos a quedar con el diferencial para estos dos circuitos de 2 por 25. La sección del conductor la comprobamos en la tabla y podemos seguir utilizando una sección de 1.5 dado que alcanza hasta 15 amperes. Y luego en la canalización seguimos utilizando la misma. Vemos en la ubicación que está alimentando y es en el sector de la cocina. Vamos al circuito número 5 y en la planta vemos que es exactamente lo mismo que el circuito 4 y el circuito 6 es exactamente lo mismo. Se puede hacer aquí el circuito 5 y el circuito 6, un enchufe cada uno de 2000 watts, total de centros 1 cada uno y la potencia 1 por 2000, 2000 watts. La fase R y R sigue siendo la misma. El disyuntor ya lo calculamos, de 20 amperes, tiene la misma potencia. Y el protector diferencial lo vamos a calcular nuevamente para ver si es posible colocar en estos dos circuitos el de 2 por 25. Esos dos circuitos tienen un total de potencia de 4000 watts dividido por 220 volts. Esto es igual a 18.18 amperes. Por tanto, si es posible, en estos dos agrupar y colocar un solo diferencial de 2 por 25 amperes. Bien, seguimos con las mismas secciones nominales que ya calculamos para el circuito número 4. Se repite la misma cantidad para el 5 y el 6. Y la canalización es exactamente la misma aún. La ubicación, vemos que los tres están en el mismo recinto. Voy a copiar y voy a pegar los tres en la cocina. Vamos al circuito número 7. El circuito número 7 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 enchufes. Aquí voy a hacer una observación de la cual yo no me había dado cuenta. Ahora al hacer zoom me di cuenta, estos enchufes son dobles. Bien, son enchufes dobles, tienen dos patitas y eso significa que hay dos dispositivos en este mismo enchufe. Por lo tanto, tendríamos que calcular el doble de la cantidad, ¿ya? Serían dos enchufes en cada dispositivo. Por lo tanto, me voy a devolver al circuito número 3, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y al mismo tiempo el circuito número 7 serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Serían 14 cada uno. Por lo tanto, voy a hacer la corrección acá. 14, 14, sería 14 por 100, 1400. Si hacemos rápidamente la comprobación, 1400 dividido en 220 son 6.36. Permite por tanto generar este circuito con un disyuntor de 10 amperes. Vamos a sumar estos dos para ver si aún es posible colocar un diferencial de 2 por 25. Vamos a borrar esto. Serían 3400 watts dividido en 220. Eso es 15.45. Por tanto, sí es posible utilizar el mismo diferencial. Ahí he corregido el circuito número 3 que tenía, no me había fijado, son enchufes dobles. Vamos con el circuito número 7, que son la misma cantidad de enchufes. Circuito 7, 14 enchufes de 100 watts cada uno. Total de centros, 14. La potencia, 1400. La misma fase. Acabamos de sacar la cuenta de este circuito que tiene 6.36 amperes. Por lo tanto, podemos dejarlo con un disyuntor de 10 amperes. Ahora voy a calcular si es posible dejar el circuito 5, 6 y 7 con solamente un protector diferencial. Vamos a sacar la cuenta acá. Son 2000, 2000 y 1400, 5400 dividido en 220. Y eso es igual a 24.54. Bien, esta cantidad de amperes, 24.54, está demasiado al límite de la capacidad de este diferencial y no es recomendable tener un dispositivo tan al límite de su capacidad. Entonces, lo que voy a hacer aquí es quitar este protector diferencial de estos dos circuitos de 2000 cada uno y voy a dejarlo igual como este dispositivo, con una potencia de 2000 y una de 1400. Voy a dejar de combinar, voy a traer este dispositivo hacia abajo y voy a dejar aquí este dispositivo.
el diferencial en los circuitos 6 y 7. Y acá quedó un circuito que no tiene diferencial, el circuito número 5, que tendríamos que colocar un dispositivo solamente para ese circuito, un protector diferencial para el circuito número 5. Y tanto el 3, el 4, como el 6 y el 7 comparten un protector diferencial. De esa manera no se sobrecarga estos protectores. Bien, esta solución es para esta configuración de este proyecto. Cada proyecto va a ser calculado y proyectado según las necesidades. Bien, al momento de terminar, podemos definir la cantidad de diferenciales y dónde van a estar ubicados o dónde van a estar conectados, a qué circuito. Ahora el conductor, su sección, vamos a repetir lo que dejamos en el circuito número 3 de 1.5 milímetros, que son las mismas potencias. 1.5, vamos a seguir con la misma canalización y la ubicación o los recintos que alimenta el circuito número 7 son el comedor, el pasillo, dormitorio 1 y walk-in closet. Comedor, pasillo, dormitorio 1 y walk-in closet. Para finalizar esta tabla, voy a eliminar estos datos de acá, tenemos que colocar el total de potencia que tenemos en nuestro proyecto. Vamos a sumar esta columna, voy a poner autosuma, enter, y voy a colocar aquí, voy a combinar estas celdas, combinar, y voy a colocar el total de potencia en watt. Voy a colocar este total en negrita, y finalmente todos estos circuitos voy a combinar, voy a centrar, corresponden al TDA número 1. Voy a hacer una combinación en estas celdas para dejarla más ordenado. Y voy a colocar los bordes de mi tabla. Este sería finalmente el cuadro de carga para el proyecto que estamos viendo de ejemplo.